allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Pues ha llegado la hora de meternos de lleno en la escuela sabática de esta semana, en la escuela de Biblia. No sin antes ver la escuela sabática live que nos va a poner Julián y que nos va a introducir para profundizar en las diferentes lecciones que tenemos por delante. Francisco y Juliana pudieron abrir la caja fuerte del abuelo Rafael con la combinación correcta que él les dio. Y no había lingotes de oro, solo documentos importantes. Pero en medio de ellos había algo muy curioso, un dibujo que ellos mismos habían hecho de su abuelo cuando eran más pequeños. Abuelo, ¿por qué guardas este dibujo tan feo? Pareces un banano con barba y bigote. El abuelo Rafael sonrió. Pues es el banano con barba y bigotes más feliz del mundo, porque ustedes lo dibujaron con amor. Oigan bien, ese dibujo no es precisamente una obra de Picasso o de Da Vinci. Está mal trazado, mal coloreado y tiene errores ortográficos. El valor que ese dibujo tiene para el abuelo Rafael radica en quiénes lo dibujaron y por qué lo dibujaron. Lo dibujaron dos niños que son el objeto de su amor y lo hicieron para agradarle. Eso nos da una idea de por qué la Biblia dice que nosotros, criaturas pecadoras e imperfectas, podemos agradar a un Dios santo y perfecto. El amor de Dios y su justicia. Lección 3. Para agradar a Dios. Como decíamos la semana anterior, nada de lo que hagamos hará que Dios nos ame o nos deje de amar, porque sencillamente Dios nos ama todo el tiempo. El amor de Dios es eterno. Pero nuestras acciones y decisiones sí generan una reacción en el corazón de Dios que puede ser de tristeza, enojo o por el contrario, de gozo o alegría. ¿No les parece maravilloso? Dios experimenta emociones como nosotros, o más bien, nosotros experimentamos emociones como Dios porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo esto? Que es posible generar gozo en el corazón de Dios. Él mismo lo afirma a través del profeta Sofonías. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con amor, se regocijará sobre ti con cantar. ¿Lo notan? Cuando le permitimos al Señor estar en medio nuestro para salvarnos, Él se goza, se alegra, se regocija y hasta canta de felicidad. En este versículo aparecen casi todas las palabras del idioma hebreo que expresan gozo. ¿Cómo se porta un padre terrenal cuando su hijo le está causando gozo en vez de tristeza? Le da todo lo bueno que esté a su alcance. No hay mejor negocio que tener a papá contento. Y si eso aplica para un padre terrenal, imaginen lo importante que es tener contento a nuestro Padre Celestial. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué podemos hacer para que Dios se goce y se alegre con nosotros? En primer lugar, Dios se goza cuando estamos en sus brazos. ¿Alguna vez han visto cómo reaccionan los padres cuando su bebé da sus primeros pasos? Sí, los papás celebran como si hubieran ganado la final del mundial. Y las mamás a veces hasta lloran. Exacto. Cuando un bebé da sus primeros pasos, no importa si camina torpemente o si se cae después de 2 pasos. Los padres no están evaluando su técnica, están emocionados porque su hijo está avanzando hacia ellos. Bueno, algo parecido ocurre con Dios. Cuando damos un paso, por pequeño que sea, para volver a sus brazos, su corazón se llena de gozo. Oigan bien, en la parábola del hijo pródigo, Jesús presenta a un padre que no esperó a que su hijo llegara perfecto. Cuando lo vio, poco le importó que estuviera sucio y andrajoso y corrió a abrazarlo.
Qué hermoso retrato del carácter de Dios. El hijo había desperdiciado la herencia, había cometido errores terribles y estaba tan avergonzado que ni siquiera se consideraba digno de ser llamado hijo. Pero el padre no lo rechazó, ni siquiera le pidió explicaciones. En cambio, lo abrazó, lo vistió con ropa nueva y organizó una fiesta para celebrarlo. Así es Dios con nosotros. Él no espera a que lleguemos perfectos a sus brazos para gozarse. Cualquier paso de fe que nos conduzca a Él produce gozo en su corazón. Para muchos, esta es una realidad difícil de entender. ¿Cómo se va a gozar Dios con alguien que regresa después de haber hecho tanto daño? Para ser honestos, el reclamo del hermano mayor es totalmente comprensible. Este ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Sí, ese es Dios, el que responde: teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Lo notan? No importa cuán lejos haya sido, da ese primer paso, aunque sea torpe o inseguro, y su corazón se llenará de gozo porque estás caminando hacia sus brazos. En segundo lugar, Dios se goza cuando vivimos con fe. Usemos la imaginación. Ya sabemos que el padre se gozó cuando vio a su hijo, aunque éste llegó sucio y andrajoso. Pero si el hijo hubiera decidido quedarse sucio y andrajoso, ¿creen que el padre seguiría igual de gozoso? No, creo que se hubiera puesto triste y enojado. Fue el mismo padre quien le mandó a traer ropa limpia. Correcto, no nos confundamos. El hecho de que Dios se goce al recibirnos así lleguemos sucios y andrajosos no significa que le dé igual si nos quedamos así. Dios quiere que nos pongamos la ropa limpia. ¿Qué significa eso? Que Dios no solo se goza cuando llegamos, sino cuando avanzamos en la fe. Volvamos al ejemplo anterior. Los padres celebran cuando el niño da sus primeros pasos, así luego se caiga. Pero ¿seguirían igual de felices si pasan los meses y los años y el niño no puede dar más de 3 pasos seguidos sin caerse? No, el gozo se convertiría en lágrimas. Oigan bien. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego dice que por la fe Noé construyó un arca, que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, que por la fe Moisés fue escondido por sus padres, que por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo, que por la fe hasta una prostituta como Rahab se salvó de morir con los desobedientes. ¿Lo notan? Dios se goza cuando vivimos con fe y cuando se goza, recompensa. Y no necesariamente se trata de hacer las grandes proezas de los héroes de Hebreos 11. No, Proverbios 15:8 dice que la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza cuando oras. Mateo 3:17 dice que Dios se gozó cuando Jesús se bautizó. Dios se goza cuando te bautizas. Segunda de Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Dios se goza cuando das. No nos podemos quedar toda la vida sin poder dar 3 pasos seguidos, porque Dios se goza cuando llegamos, no importa cómo lleguemos, pero también se goza cuando vivimos con fe. Y en tercer lugar, Dios se goza cuando nuestro objetivo es agradarle. ¿Alguna vez han hecho algo para impresionar a sus padres? Sí, una vez hice una enorme torre de bloques. Yo practiqué mucho un gol de tiro libre para impresionar a papá. Muy bien. Los niños muchas veces se esfuerzan por agradar a sus padres porque saben que cuando lo logran, reciben no solo una sonrisa o un aplauso, sino algo mucho más valioso: su aprobación. Ahora imaginen que somos como esos niños y que nuestro Padre Celestial se goza cuando nuestro objetivo es agradarle. Pablo lo expresó claramente en 2 de Corintios 5:9. Por eso procuramos, ya sea presentes o ausentes, serle agradables. Oigan bien, agradar a Dios no es algo que hacemos para ganar su amor, porque su amor es eterno e incondicional.
Más bien lo hacemos porque sabemos que su aprobación es el mayor premio que podemos recibir. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que vivieron con el objetivo de agradar a Dios. Enoc agradó tanto a Dios que ni siquiera vio la muerte. Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque caminaba con él. Y David, aunque cometió errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque siempre buscó agradarle. Fue el mismo David quien escribió: que te agraden los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Señor. ¿Lo notan? Su principal objetivo era el de agradar a Dios. ¿Aún te parece demasiado difícil agradar a Dios? Está bien, es que aún falta lo más importante. La Biblia dice que somos piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Pero cuidado, no podemos ser piedras vivas agradables a Dios por nuestros propios méritos. Necesitamos a Cristo. Es solo a través de Él que nuestras obras, palabras e intenciones pueden ser agradables al Padre. Sin Jesús, las piedras no encajan. Sin Jesús, somos un edificio inestable, pero con Él somos pulidos, transformados y colocados en el lugar perfecto de ese templo espiritual. ¿Por qué no le dices hoy: Señor, aquí estoy, soy una piedra en bruto, pero en tus manos quiero ser parte de tu templo eterno? Acérquense a Él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Muy interesante la lección de hoy, la verdad. Para agradar a Dios, comienza con un versículo para mí impresionante, Sofonías capítulo 3, versículo 17, que dice: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. Hace una semana, justo el sábado pasado, Dios me concedió un año más de vida. Fue mi cumpleaños y allí pues recibí varios regalos, pero recibí uno súper especial. Para mí, sinceramente, el más especial de todos. Era un dibujo que me dedicó mi sobrina de 5 años, donde decía: te quiero mucho, Tito, a su forma, con su letra. Ella está aprendiendo a leer, con un dibujo de un águila, con 3 aguiluchos en un nido. Me pareció súper especial, ¿no? Y coloreado a su manera, a su forma, ¿no? Pero imagináis que en vez de ser un regalo tan especial para mí, yo le hubiera dicho que ese regalo no vale nada. Si ese regalo, si no cuesta ningún dinero, si es una hoja solo, hay una fotocopia, que no... Esa fuera mi reacción, ¿no? Sin embargo, mi reacción fue totalmente distinta, ¿no? Para mí fue un regalo súper especial porque sabía qué proceso está ella, tiene 5 años, cuál es su evolución, en qué momento de su vida, en qué etapa vital está, lo que significaba para ella ese mensaje. Pero eso me lleva esta semana también a pensar cuál es nuestra relación con Dios, ¿no? Y de alguna manera hay una distancia similar, ¿no? Dios todopoderoso, el ser humano, que además hemos caído en el pecado, que llevamos muchos años de caída. Y la pregunta que os lanzo para comenzar ya a entrar en debate, en calor, es: ¿realmente el ser humano, como ser humano, podemos agradar a Dios? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Alguna o algún valiente que quiera empezar con el debate? Bueno, él nos dice que lo de valiente no, pero hay que romper el silencio. Él nos dice que sí que le podemos agradar. O sea, no nos tenemos que plantear si yo puedo agradar a Dios, porque Él ya me afirma en su palabra que sí que le puedo agradar. Claro, cuando uno analiza esto de forma demasiado racional, es imposible que alguien que es imperfecto, pecador,
tan ínfimo. Por ahí me ha encantado la escuela sabática que dice un trozo de protoplasma en medio de un pequeño planeta, en medio de un universo infinito, ¿verdad? Cuando uno racionaliza, uno dice, ¿cómo es posible que yo pueda hacer algo para que Dios esté atento, que se fije en mí, que se alegre? Pero es que tenemos que desechar eso. El racionalismo, saquémoslo de la cabeza, porque la Biblia me dice que sí que puedo hacer cosas para que él se sienta reconfortado, él se sienta feliz con lo que yo hago. Y la Biblia me dice que él está atento a mí. Jesús dijo que estaba atento incluso a unos pajarillos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenemos un Dios que es todopoderoso. Está atento a nosotros y podemos hacer cosas para agradarle. Podemos responder a su llamado. Eso en primer lugar. Podemos obedecerle y podemos caminar hacia él. Yo creo que luego lo vamos a destripar seguro, la parábola del hijo pródigo. Yo creo que habría que cambiar esa parábola y llamarla la parábola del padre amante, porque yo creo que el protagonista no es el hijo, el protagonista es el padre y la actitud que tiene. Y claro que hay cosas en esa parábola, y no me meto ya más y paso a los demás. El hecho de que el hijo en un momento decidiera volver al padre agradó al padre. Hizo cosas que le agradaran. El padre deseaba encontrarse con el hijo, deseaba abrazarle. Dice que todos los días salía a la ventana para ver si lo veía. El amor del padre nunca cesó. Todos los días salía, esperando. Y cuando le vio venir, eso lo agradó. Salió corriendo disparado a darle un abrazo. Entonces, ¿podemos hacer cosas? Sí. Que no se nos pase nunca por la cabeza que da igual lo que yo haga, porque eso no le importa a Dios. Para Dios es muy importante. Ya que nos habla Richard de la parábola del hijo pródigo, parábola, por cierto, para nosotros es emblemática, ¿no? ¿Qué parábola más famosa que la del hijo pródigo? Pero pocas deben haber, ¿no? Para mí la más bonita. Y la más bonita, ¿no? Tú hablas del padre amante, ¿no? Y la verdad es que nos deja una lección de amor de alguien que, bueno, toma una decisión, pero se arrepiente, toma una decisión mala en su vida, se arrepiente, las circunstancias le llevan a volver a su padre. Para mí, yo si le tuviera que poner otro nombre, le pondría también la del hermano resignado. No sé qué os parece, la del hermano resignado, porque es verdad que la parábola abre y cierra muy bien con el tema del hijo que se va y que vuelve, pero el hermano mayor como que queda ahí un poquito. Entonces quería saber qué os parece a vosotros este tema del hermano mayor. La posición es humana, su reacción, ¿qué os parece al respecto? Creo que hay dos clases de personas representadas por los dos hijos. Hay uno que se equivoca, peca, que en un momento toma conciencia de su propia pecaminosidad y hace una vuelta en U de 180 grados por la ayuda del Espíritu Santo, porque algunos dicen, no, el padre se quedó en la casa esperándolo. Claro, pero el que fue a llamarlo es el Espíritu Santo que le mostró que necesitaba del padre. Entonces, ese mismo Dios que se quedó en la casa esperándolo también lo fue a buscar a través del Espíritu Santo y lo trajo. Y vemos una persona arrepentida, una persona que ahora comprende un poco de lo que es la grandeza y la gracia del Padre, ¿no? Y también vemos otra persona que no había pasado por esta experiencia, representada en el hermano mayor, ¿no? Haciendo memoria, hace unos años atrás hablé con una persona sobre Dios. Y esta persona me dijo, no me acuerdo cuál fue la pregunta específica que yo le hice, pero me dijo, Dios es impasible. Impasible. Entonces busqué la definición de impasible y dice, una persona impasible es una persona insensible, impermeable, indiferente, imperturbable. Obviamente que yo no puedo estar de acuerdo con esa definición, porque cuando yo leo la Biblia y miro a Jesús, me doy cuenta que es todo lo contrario una persona impasible. Que Dios tenga todo el poder del universo no quiere decir que no se perturba, o que no le importamos nosotros. De hecho, yo creo que no sufra con nosotros. Que no sufra con nosotros, no se conduela, totalmente. Entonces, pero lo que me pregunto es por qué algunas personas, algunos seres humanos tienen la noción, la idea de que Dios es así. Entonces yo creo, hablando desde el punto de vista de la psicología, hay una defensa del yo, que es inconsciente, que se llama, digamos, la transferencia. Es decir, yo transfiero de alguna manera, la transferencia. Transfiero de alguna manera cuestiones, digamos, inconscientes, digamos, que son desagradables para mí, a la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas ven a Dios como, de alguna manera,
se ven a sí mismos, ¿no? Entonces, si yo no he experimentado, digamos, el don del amor, o no soy capaz de amar a alguien o de perdonar a alguien, es muy probable que yo piense que Dios también es así, ¿no? Entonces, creo que este era el caso del hermano mayor, que no había experimentado ese, en esencia, lo que es el evangelio, ese amor de Dios, ese perdón, por lo tanto no entendía el amor del padre hacia el hijo díscolo, ¿no? Hacia el hijo pródigo. Me parece a mí, ¿no? Creo que hay dos tipos de personas representadas acá. En mi opinión también el hecho de que la Biblia o la parábola o Jesús resalte el tema del hermano mayor no está por casualidad, ¿no? Entonces, en nuestros días, a las personas que llevamos muchos años en la iglesia, nos podría suceder lo mismo, ¿no? Con personas que han llevado una vida fuera y de repente vemos que entran, podemos cometer el error de mirarlas con un poco de ha hecho lo que le ha dado la gana y ahora viene, ¿no? Yo llevo aquí un montón de años en la iglesia, viniendo los sábados, dando mi ofrenda y llega dale. Esther, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Puede llegar a pasar eso o no? Claro que pasa. ¿Sabes? Me estaba preguntando, yo tuve un problema durante mucho tiempo con la parábola esta, precisamente por la figura del hermano mayor. Yo soy la hermana mayor de 6 y no tienes el síndrome de la hermana mayor, pero sí es verdad que a veces te identificas, ¿no? Con muchas características que se asocian al tema del hermano mayor. Y a mí me costaba entender esto, porque, ¿sabéis? Os estaba oyendo hablar y pensaba, oye, relacionado con el tema de la lección, el hermano mayor estaba haciendo lo que agradaba al padre, ¿no? Estamos hablando de agradar a Dios, ¿de acuerdo? Para agradar a Dios. Claro, ahora vamos a matizarlo. Un momento. Él pensaba que estaba haciendo lo que agradaba al padre. Y en principio sí. Nosotros siempre hemos hablado del hermano que se equivocó y que hizo lo que le dio la gana. El hermano mayor aparentemente estaba con el padre. Estaba en casa del padre. No le había pedido la herencia en vida al padre. No se había ido de prostitutas por ahí. No estaba alimentando cerdos. Es decir, no estaba haciendo nada de eso. ¿Qué estaba haciendo el hermano mayor? Porque aparentemente estaba agradando al padre. Y sin embargo, al final de la parábola llegamos a la conclusión de que tampoco estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, claro, al final nosotros somos el hermano mayor, el hermano pequeño, somos todos los posibles hermanos que pudiera haber en la familia, y los vecinos y los siervos, ¿no? Porque la parábola se centra en el padre amante, no en los hijos. Y ese es parte del problema. Y por otro lado, siguiendo con esa línea y hablando del hermano mayor y si agradaba o no al padre, claro, la pregunta a lo mejor podría ser, oye, ¿qué diferencia hay entre la Esther que agrada o que quiere agradar a Dios equivocadamente y aquellos que, por ejemplo, ofrecían sus hijos a Moloch? Porque aquella gente también quería agradar a sus dioses de hierro o de palo, ¿no? ¿Qué diferencia habría? Lanzo la pregunta paralela entre aquellos que decimos querer agradar a Dios y aquellos que llevan toda la vida practicando el legalismo para agradar a esa idea que tienen de Dios. Una pregunta súper interesante, esta es la verdad. Porque creo que la idea del adorador de un dios pagano lo que intenta es básicamente ganarse el favor del dios pagano para tener una serie de ventajas, ¿no? Y a veces los cristianos no estaríamos haciendo o aparentemente haciendo eso. Quiero decir, a mí el problema de la lección, si no la... y me entendéis, la explicamos bien o si no llegamos a una conclusión correcta, podría dar la sensación de que estamos haciendo un canto al legalismo. Vamos a hacer algo para agradar a Dios. Bueno, pues entonces, venga, va. Legalismo, obras, obediencia, etcétera. Claro, pero es que la cosa no va por ahí, ¿no? De hecho, yo decía de cambiar el título de la parábola porque el hijo mayor tiene el mismo problema que el hijo menor. Exacto. No conoce al padre. Es curioso. Y es igual de egoísta. ¿Por qué se enfada? Porque le ha ofrecido un becerro. ¿De quién eran los bienes? Del padre. ¿Y de quién se creía el hijo mayor que eran los bienes? Si ya le has dado esto al menor, todo lo que tienes es mío. Te lo estás malgastando en... ¿no? Tenía el mismo problema. Lo que pasa que uno se había ido de forma díscolo y el otro estaba allí esperando su parte, pero sin respetar al padre, sin amar al padre, sin entender que lo que había ahí era del padre y que el padre podía disponer de ello sin ningún problema. Entonces, la diferencia no era tanta, ¿eh? Es verdad que uno se lo dilapió y el otro no lo hizo, pero en su corazón estaban en el mismo punto. Yo creo que aquí lo importante es ver al Padre en la parábola, ver cómo actúa el Padre, ver lo que pide de nosotros y modificar nuestra forma de entender a Dios, seamos hijos mayores o hijos menores.
nos hayamos ido de la iglesia o estemos toda la vida en la iglesia. Si cuando entra alguien no nos brota en el corazón alegría, si no nos pasa como al padre que salimos corriendo a abrazar, a decirle lo que te echa de menos en este tiempo, qué bueno es Dios que te ha vuelto a traer aquí, sino que lo que hacemos es ser suspicaces, como tú decías, Raúl, ¿verdad? El creerme, es que yo me he mantenido en la iglesia durante 30 años, cuidado que ya llevo aquí los galones, ¿verdad? Tengo ciertos méritos. Bueno, pues estoy exactamente en la misma situación. No hago lo que hace el padre, porque ¿qué hizo el padre? El padre voló, salió corriendo. El hermano mayor se marchó, iba a entrar en la casa y no quiso entrar. O sea, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Lo que tenemos que aprender es a conocer al padre, que el padre es amor, que el padre lo que está haciendo es deseando que sus hijos vengan a casa. El hijo mayor no conocía en nada al padre. El hijo mayor tenía el mismo problema que el menor, solo que no había dado la cara. Pero en el fondo era exactamente igual. Esta parábola a veces la enfocamos en lo malo que es el menor, ¿verdad? Enfoquémoslo en lo bueno que es el padre y aprendamos del padre que, en definitiva, y actúa con los dos igual. Porque con uno espera y sale corriendo. Y con el otro, cuando se entera que no entra en la casa, ¿qué hace? Sale a buscarle, ¿verdad? Hay una diferencia en esta parábola, que es que el menor, el que se fue, acaba dentro de la casa y el otro no se sabe dónde acaba, porque termina la parábola y no nos dice si entra o no entra. Pero el padre hace exactamente lo mismo con uno con otro. Quiere que sus hijos estén en la casa. Entonces, yo creo que enfoquémonos en ese padre, en ese Dios, y sepamos que seamos como seamos, somos algunos de los dos hijos, porque no hay un tercer hijo obediente que entró, que lo hizo todo bien, no. Cuidado con los hijos buenos, y pongo los buenos entre comillas, que a veces podemos no ser muy buenos teóricamente con el padre, pero no con nuestros hermanos, y eso nos coloca fuera de la casa. Creo que los únicos méritos que son agradables a Dios, de acuerdo a lo que dice la lección y la Biblia, ¿no?, son aquellos que uno presenta por amor, por medio de Cristo. Uh-huh. Es decir, los méritos son de Jesús y los hizo en la cruz. Nosotros de alguna manera nos aferramos de esa justicia, de esos méritos con fe, a través de la fe, y tratamos de emular o seguir los pasos de Jesús, que es nuestro ejemplo, ¿no? Y guardar la ley de Dios por amor a Dios. Esos son los únicos méritos que yo entiendo que son agradables a Dios. Cualquier otro tipo de méritos por los cuales yo me quiera ganar el favor de Dios o la salvación o ser bueno a la vista de Dios, me parece que son trapos de inmundicia, como dice Isaías. Y está el caso de Caín y Abel. Ustedes recuerdan que Caín fue el primer inventor de una religión falsa en la humanidad, porque él intentó agradar a Dios a través de sus propios méritos. Él creía que lo que él le ofrecía a Dios era bueno, pero Dios dice no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, sino que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces Abel representa al hijo pródigo, en el sentido de que él también necesitaba un salvador. Es decir, Abel representa a todos aquellos que reconocen su propia pecaminosidad, se aferran por fe del sacrificio de Cristo y presentan a Dios un sacrificio aceptable. Pablo dice en Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, si yo estoy tratando de agradar a Dios por mis propios méritos, estoy en rojo, estoy para atrás, digamos. O sea, nunca voy a poder agradar a Dios así, porque no tengo la capacidad humana de guardar perfectamente la ley de Dios, que es lo que hizo Jesús en mi lugar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que hay una advertencia acá con la actitud del hermano mayor, de decir, yo, como el fariseo, ¿no?, yo siempre he sido obediente, siempre he estado acá en tu casa. El padre no le negó, porque el padre le dijo, todo lo que yo tengo es tuyo, le dijo. Pero no has entendido el mecanismo del perdón, no has entendido el evangelio en esencia, que es lo que está representando el hijo pródigo, ¿no? Se centra un poco en la herencia, al final, ¿no? Yo pienso que, volviendo un poco a la pregunta que tú lanzabas, Esther, la diferencia del paganismo, del que sigue a un dios pagano, la diferencia de un cristiano que sigue a Dios, es que Dios y el cristiano tienen una relación de tú a tú, ¿no? Al final, lo que Dios está ofreciéndonos es una relación de tú a tú, de la relación del padre y el hijo que conviven día a día, ¿no? Y eso es lo que creo que aquí el hermano mayor está perdiendo un poco de vista, ¿no? La relación que había mantenido con su padre día a día hasta ese momento, ¿no? Pero sobre todo la diferencia está en que cualquier religión pagana, y ahí incluimos los cristianos paganos, que también les hay, se basa en lo que yo hago.
yo te ofrezco sacrificios, yo te doy a mis hijos, o yo hago, o yo. Y el cristianismo auténtico se basa en lo que yo acepto que tú hiciste. Tú has hecho esto y lo que estás haciendo lo estás haciendo en mi vida. Me estás transformando. O sea, no hay nada en mí. Todo lo que hay una canción de Jesús Adrián Romero que me encanta, que dice si ves algo bueno es lo que él ha hecho en mí. No hay nada de lo que nosotros damos que provenga de nosotros. Entonces, cuando yo reconozco que todo lo que tengo proviene de lo que él ha hecho en la cruz y de lo que él está haciendo en mi vida, eso agrada al Padre. Ahora, cuando yo me he hecho algún mérito, ¿verdad? Yo no sé si alguno habéis visto en la iglesia, a mí me ha ocurrido varias veces. A ver, los hermanos que tengan aquí más de 20 años, que levanten la mano. Los de más de 25, los más de... Currículum. Qué infantiles, currículum. Yo que creía que era convertidos por la gracia de Dios o no convertidos. Y es un mérito. Ya llevo 40 años, tengo que ser ya santísimo. No. Y eso me recuerda a la parábola del sueldo injusto, aparentemente, ¿no? Aquel de yo estoy trabajando y me van a pagar lo mismo que el que llegó aquí hace 3 horas. Ni más ni menos. Y en realidad el dueño de la viña paga a todos lo mismo. O sea, el resultado es la salvación por mis méritos, dice Jesús. No por el tiempo que tú llevas. Qué suerte que tengas ya tanto tiempo estando con él, pero eso no te añade ningún mérito. El autor de la escuela sabática también plantea que igual que podemos agradar a Dios, podemos desagradarle. Lo dice a través de Proverbios 15, 8 y 9. Destaca: el sacrificio de los impíos es abominación para el Señor, la oración de los rectos es su gozo, el Señor detesta el camino del impío, pero ama al que sigue la justicia. Y vemos que hay una diferencia quizás entre el amor de Dios, que es incondicional, nos ama, hagamos lo que hagamos, ¿no? El amor de Dios está ahí, pero aparece la palabra deleitarse, ¿no? Que es otra cosa diferente, ¿no? El deleitarse, el regocijarse, el que Dios se regocije contigo, con tu vida, ¿no? Es diferente, ¿no? El amor está, pero es que además, en ese caso, cuando agradamos a Dios, Él se deleita, ¿no? Y me encanta esa expresión, no sé qué os parece a vosotros. Pienso que hago una fe de ratas porque recién dije el mecanismo de defensa era la transferencia, pero no, se llama proyección, perdón. La proyección dice que es el mecanismo de defensa en el cual atribuimos nuestros propios pensamientos, sentimientos, deseos, impulsos inaceptables o incómodos a otra persona. En este caso puede ser a Dios. Muchas veces nosotros tenemos una oscuridad en nuestro corazón o algo no resuelto o traumas de la infancia y pensamos que Dios es así. El mitómano, la persona que vive mintiendo, piensa que todo el mundo miente, ¿no? Porque proyecta esa cuestión desagradable de sí mismo en los demás. Es más fácil, porque reconocerla sería muy doloroso, ¿no? Entonces, cuando yo pienso que Dios es injusto, o es tirano, o es vil, estoy hablando de mí mismo, no estoy hablando de Dios, porque Dios no cambia por eso, ¿no? Y tenemos el caso del Panteón o el Partenón griego o romano, que estaba lleno de dioses pasionales, viles, asesinos. Después tenemos un montón de mitologías en el mundo, de dioses que se peleaban entre ellos, que eran infieles, porque esas son las pasiones humanas. O sea, el ser humano crea un Dios a su propia medida, ¿no? Hace todo lo contrario de lo que hizo Dios, que nos creó a su imagen. Nosotros creamos nuestro propio Dios a nuestra propia imagen. Entonces yo creo que la Biblia va en contra de eso, y Dios dice que Dios no cambia, es decir, nos va a amar incondicionalmente siempre. Está el caso de Daniel, que se lo llama 3 veces varón muy amado. Imagínate que Jesús te sonría. Imagínate que vos tengas una evidencia clara de que Dios le agrada tu camino, que a Dios le agradan tus obras. Como vino el ángel Gabriel y le dijo, varón muy amado. Dios nos ama a todos, pero imagínate cuando Dios viene y te dice, tus obras son agradables a la vista de Dios. Eso no tiene precio, ¿no? Siempre a través de Jesús. Fíjate, estabas hablando y se me venía la sabiduría popular, ¿verdad? Ese cree el ladrón que todos son de su condición. Exacto. Fíjate que en la parábola que antes hemos visto, el padre salía todos los días. Amaba a su hijo, salía todos los días a ver si venía. Pero ¿cuándo se regocija? Cuando lo ve, lo abraza y lo puede llevar a la casa con él y le monta una fiesta. ¿Es que le ama más? No, pero ahora puede compartir con él ese amor. Con Dios le pasa igual con todas las personas. ¿A cuántos ama Dios? Ama a todos. Pero ¿con quién se regocija? Con quien puede compartir ese amor. Con quien puede abrazarle virtualmente ahora, pero va a llegar a ser físicamente. Vamos a poder abrazarnos a Jesús
y nos va a introducir en su casa y vamos a cenar con él, va a haber regocijo. Entonces, no es que si no me regocijo contigo no te amo. No. El Padre salía esperando a su Hijo. ¿Cuántas veces ha salido Dios esperándonos a nosotros o a cualquier otra persona? Y a veces no hemos vuelto. Entonces, eso no cambia el amor de Dios. Lo que sí que cambia es la forma de disfrutarlo. Cuando tu hijo vuelve, ¿verdad? Bueno, es un placer. Eso por un lado. Y del texto que has leído, hoy estoy hablando mucho, pero es que me gusta mucho la escuela sabática, lo siento. Me gusta mucho porque dice que los impíos hacen sacrificios, ¿verdad? Son muy legalistas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un sacrificio? Venga, pues mato al cordero, lo presento allí. Y dice Dios que eso aborrece. El sacrificio sin impíos es abominación. Y sin embargo, pone algo tan sencillo como la oración. La oración, ¿verdad? El tener conexión, el hablar con Dios, el tener esa relación personal permanente con Él, es lo que le agrada a Dios, ¿vale? No consiste en lo que yo hago, sino en la relación que yo tengo con Él. Entonces, me encanta ese texto porque fuera el legalismo, fuera ya he cumplido esto, ya tengo los méritos para... No, lo que Dios quiere es una relación, quiere abrazarme. Da igual si voy oliendo a puerco, si es que a Dios le da igual. Dios quiere tenerme en sus brazos y meterme en su casa y disfrutar conmigo y sentarnos juntos a tomarnos una infusión y poder compartir tiempo conmigo. Eso es lo que Dios desea, compartir tiempo conmigo. ¿Por qué pensar que el creador de las emociones no tiene emociones? ¿Por qué si a nosotros las personas nos pueden agradar o desagradar? El que nos creó, el diseñador de nuestra alma, con mucha mayor razón va a tener sentimientos y emociones. O sea, yo creo que es una... Por eso yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos se pueden dar cuenta, me imagino, por la relación con sus hijos. Pero con tu pareja, con tu amigo, con tu colega, si las personas pueden hacer cosas que te agradan o que te desagradan, el creador de la humanidad, creo que con mayor razón, ¿no? O sea, es súper hipersensible, digamos, a nuestras actitudes también, Jesús. Nos queda poquito tiempo. Si os parece, ya entramos en la ronda de conclusiones. Y vamos a empezar por Esther. Esther, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué concluyes acerca de esta lección de escuela sabática tan interesante que se nos ha planteado? ¿Sabes? A mí me ha resultado muy tranquilizadora. Ha sido una lección sedante para mí. Y me ha invitado a pensar, ¿no? No tanto, porque yo creo que ese, sinceramente, no sería el planteamiento, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? Que a lo mejor sería la tentación, ¿no? Esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para? A mí lo que me ha resultado muy tranquilizador es que el Dios que me ha creado y el Dios que ha decidido salvarme y hacer todo lo posible para que pueda obtener esa salvación, es un Dios que puede agradarse conmigo, que se regocija conmigo, que se deleita conmigo, que está contento conmigo. Y que si me dejo llevar por Él, efectivamente, y por lo que el Espíritu Santo hace cada día en mi vida, pues va a darme una vida muy plena, muy tranquila y muy segura de que Él está ahí. Y eso es algo precioso, ¿no? Es una de las enormes diferencias, al hilo de lo que estáis comentando, de los dioses que no son Dios, ¿verdad? E incluso la idea falsa que tenemos del Dios de amor. Dios está deseando que esté con Él, Dios está deseando que pase tiempo con Él. Y a Dios le encanta que yo quiera ser su amiga, y le encanta que yo quiera estar con Él, y le encanta que le hable, le encanta que me queje, le encanta que le diga, oye, ¿qué está pasando? Le encanta que quiera estar con Él y que quiera que Él forme parte de mi vida. Y esa relación es preciosa, y esa idea de lo que agrada a Dios a mí me resulta muy tranquilizadora. El Dios en el que creo es un Dios mío, es un Dios personal, es un Dios que puede estar contigo si tú quieres estar con Él, y eso es maravilloso. Me recuerda al himno, ¿no? En Cristo hay amigo, ¿no? En Cristo hay amigo. La relación de amistad que Él nos ofrece a nosotros, ¿no? Es verdad. Fernando. Sí, pienso que este entendimiento probablemente sea intransferible. Es decir, hay que vivirlo. Saber por experiencia que Dios es bueno y que a Él le agradan o le desagradan mis actitudes, lo tengo que vivir yo como una relación personal, individual, singular, única. No me lo pueden prestar. No me lo puede dar mi pastor, no me lo puede dar la iglesia, me lo tiene que dar Jesús, esa experiencia, y yo la tengo que aceptar. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese mismo Dios trascendente es ese Dios inmanente cercano que también está con nosotros cuando peor estamos y cuando
muchas veces nuestros conocidos amigos huyen, como las cucarachas cuando se prende la luz, cuando estamos en el peor momento de nuestras vidas y nos sentimos solos. Tenemos el consuelo de saber que no estamos solos, que Jesús está siempre incondicionalmente con nosotros. Richard, ¿qué nos dices tú sobre la conclusión de la escuela sabática? Pues a mí hay una frase que me gustó mucho en la escuela sabática que dice: la obra redentora de Dios no es algo hecho para nosotros, no es algo solo hecho para nosotros, sino también en nosotros. Y yo creo que qué bonito, a todos nos gusta, ¿verdad? Que Dios nos ame a mí, así que Dios lo único que pida es que vuelva a Él, aunque sea con objetivos equivocados, porque el objetivo que traía aquel hijo no era nada comparado con lo que el padre quiso darle. Que vuelva oliendo a cerdo, decimos que bueno, que Dios me admita. Pero me gusta mucho esta frase porque dice que no solo está hecho para nosotros, sino también en nosotros. Y la escuela sabática nos hablaba en un texto, ¿verdad? Jesús es la piedra angular, la piedra viva, pero dice: sed vosotros también piedras vivas. Hay una invitación a que ese amor del que yo disfruto sea el amor que yo comparta. Que yo ame ¿a cuántas personas? A todos. Que ame a todas las personas. Que me regocije con los que pueda compartir y tenga ese feedback como Dios lo hace conmigo, pero que ame a todas las personas, que no sea piedra de tropiezo para nadie, que el perdón esté en mi boca, que sea capaz de hacer lo mismo que Dios me da, que sea capaz de compartirlo en mi vida, que no sea un hermano mayor, que acepto muy bien lo bien que vivo aquí en casa del Padre, pero que no venga otro de nuevo, ¿verdad? Cuando la palabra de Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No hay problema, aquí no hay números clausus, es que eso no entran en el cielo, no. Límite no hay un límite. Aquí entra todo el mundo. Que comparte y disfrute de ese amor y que lo reparta entre los demás. Me gusta mucho porque Dios no solo ha venido a morir por mí, a darme el amor para mí, sino que ha venido a enseñarme que yo tengo que amar así a los demás. Y creo que si algo tiene que impactarnos en esta escuela sabática, yo creo que el amor de Dios todos lo entendemos más o menos, lo entendemos muy bien, pero nos tiene que impactar el amor que tenemos que tener los unos por los otros, porque si no, da igual que llevemos 40 años en la iglesia, yo me pongo, ¿verdad? Nos podemos quedar fuera de la casa. Si yo no he aprendido lo que es amar a mi hermano, si no he aprendido lo que es amar a mi enemigo, si no he aprendido lo que es ese amor de Dios compartido con todas las personas, me puedo quedar fuera de la casa. Y creo que eso sí que nos debiera de preocupar. No consiste en lo que yo haga formalmente, sino en mi relación con Dios y con mi prójimo. Con esa idea también concluye la escuela sabática. Nos han regalado unos minutillos más, Julián, gracias. Con lo cual, algunos textos bíblicos que resalta la escuela sabática, que no iba a leer, pero sí que nos da tiempo, así que una nos dice: pues por medio de Cristo podemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, que es una de las que destaco. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 4, nos dice Pedro también: acercaos a Él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca, ¿no? Es otro de los textos muy, muy bonitos, ¿no? Una de las preguntas que planteaba la escuela sabática era de por qué es tan alentadora la idea de que Cristo medie por ti en el cielo, que me parece una pregunta muy bonita, ¿no? Y es que por nosotros mismos pues podemos llegar a pensar que no somos lo suficientemente buenos, o que no carecemos, o carecemos de la fe suficiente, ¿no? Pero tenemos a Cristo ahí, y como decía Fernando, rescatando tu idea, ¿no? De que Cristo al final es el que media por nosotros en el cielo. A mí se me viene a la mente el caso de Martín Lutero subiendo con las rodillas la escalera de Pilato en Roma, autoflagelándose pensando que agradaba a Dios. Y hay un texto que se le vino a la mente del apóstol Pablo que dice: el justo por la fe vivirá, que está citando un profeta del Antiguo Testamento. Y se le hizo la luz. Y aunque hubieron muchos reformadores, él es un ícono, tal vez el ícono más visible de la reforma protestante del siglo XVI. ¿Y en qué se basó la reforma protestante? Las 95 tesis.
en la justificación por la fe. O sea, es tan importante que es la esencia del Evangelio. La esencia de la salvación es que creamos en Dios y que de esa manera nos apropiemos de sus méritos. Y entonces le podemos ofrecer todo lo que queramos a través de Cristo. Cualquier otra cosa que se desvíe de eso es abominación. O sea, es un mérito hueco, vacío, que no me puede hacer que yo gane el cielo, ¿no? Entonces, en la vida uno ve muchas falsas religiones, ¿sí? Incluso hay enfermedades mentales que se basan en esto de los rituales vacíos, repetitivos, monótonos, como la neurosis obsesiva compulsiva, por ejemplo, ¿no? Pero uno ve a nivel religioso que muchas personas quieren hacer cosas imposibles para ver si de esa manera se pueden expiar y se pueden limpiar a sí mismos y ganarse el cielo. Incluso le piden a algunos que supuestamente están en el cielo que les conviene un poquito de méritos porque ellos no son lo suficientemente buenos para agradar a Dios. Y Jesús viene y te saca esa mochila encima y te da esa paz y esa calma de decir, solamente tenés que creer en mí, nada más. Y yo me voy a encargar del resto. Y también podemos sumar a lo mejor la idea de la motivación, ¿no? ¿Qué te motiva realmente a hacer lo que estás haciendo? Y a acercarte o a intentar agradar a Dios, ¿no? Hay un texto anexo a la lección de esta semana que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, que es muy bonita y justo coincide para complementar lo que estás diciendo, Fernando, que es una idea muy chula. A ver qué os parece. Dice, el ser humano que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece, él o ella. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga, porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia, dice Elena White, es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. Y termina así. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. Claro, entonces ya no es una carga. Pero claro, ese es el resultado efectivamente de todos estos procesos que estamos comentando, ¿no? Que yo entienda que Jesús es mi mediador, que yo no puedo hacer nada por mí misma, que necesito el Espíritu Santo para poder llegar a esto. Pero yo tengo que hacer el bien porque sé que es bueno. Y tengo que hacer el bien porque hacer el bien agrada a Dios, no porque me sienta obligado a hacer el bien. Amén. Y claro, esto es una perspectiva completamente liberadora. Es muy diferente, ¿verdad? Amén. Eso quita una carga grandísima, ¿no? Claro. En definitiva, cuando venga el Señor y nos diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, vamos a tener la evidencia concreta de que nuestras obras agradaron a Dios. Pero Fíjate que habla del gozo de la obediencia. Sí. Y mucha gente dice, ¿obedecer? ¿Cómo puede ser obedecer gozoso? De eso nada, obedecer es un rollo. Claro, Exacto. es una mentalidad completamente distinta. Exacto. Pero fijaros que ahí en ese texto dice que me gusta mucho, en lo poco has sido fiel, ¿verdad? Claro. A veces nos parece que, wow, es que si soy obediente estoy haciendo, y en realidad cuando uno sopesa lo que hizo Jesús en la cruz con lo que yo hago, ¿verdad? Y lo que hago lo hago en respuesta a su amor. Pero cuando lo sopesa, en lo poco ha sido fiel. Pero es que a Dios le vale ese poco. Dios lo que quiere es que yo le responda a ese llamado de amor. O sea, no me pide tienes que conseguir salvarte con lo que haces, porque entonces estoy perdido. Lo que me pide es acepta mi salvación y vive conforme a esa salvación. Y yo creo que eso es lo importante. Yo soy valioso para Dios. Y retomo el inicio de esa que has cogido de la historia de tu dibujo, ¿verdad? Yo soy valioso para Dios no por lo que yo valgo, sino por el valor que Él me da. Y el valor que Él me da lo puso en la cruz. Y en la cruz mi precio es impagable. Por lo tanto, soy valioso para Dios porque Él me da ese valor. Si yo reconozco eso, voy a vivir agradecido, voy a obedecer porque quiero servir a quien me trata así. Va a ser una vida de obediencia gozosa. Ahora, cuando yo tengo que ganarme mi salvación, ¿verdad? Pues no lo voy a conseguir. No lo voy a conseguir, porque por más que haga, no lo voy a conseguir y siempre voy a estar insatisfecho. Hay la historia del joven rico, ¿os acordáis? No la mencionaba esta escuela sabática, pero en mi mente siempre está ahí. Alguien que teóricamente rellena todas sus cruces, ha hecho esto, lo otro, ¿y qué le va a preguntar a Jesús? Lo que le pregunta, hay una pregunta que no se la hace pero que está implícita, es
no me siento salvo. Hago todo esto, pero no me siento salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Cuando mi relación con Dios depende de lo que yo hago, de marcar las cruces, no he robado, no he mentido, no hay gozo en la salvación, porque no hay salvación, depende de mí. Ahora, cuando yo confío en Jesús, lo que Él hizo, y mi salvación depende de eso, y en agradecimiento a que soy salvo ya, eso nos lo dice la palabra de Dios, somos salvos ya. La salvación tenemos que disfrutarla y vivirla ya. Cuando yo respondo a esa salvación, pues quiero agradar al que ya me ha dado la salvación. ¿Y qué hago? Pues me comporto como Él quiere que me comporte. El planteamiento es muy distinto. Y Jesús le hace énfasis en la segunda tabla de la ley, los últimos 6 mandamientos, que hablan de la relación con el prójimo. Horizontal, ¿no? Esto de la religión es muy importante. En la parte de maestros, en el digamos, suplemento, en la última pregunta, número 4, dice: ¿qué puedes hacer para valorar a cada persona hasta el punto de compartir con ellas la bondad y el amor inquebrantable de Dios y deleitarte en su salvación? Y toca justamente este tema que decís vos, Richard, mi prójimo, o sea, la relación que tengo con mi prójimo. Si yo verdaderamente entiendo este amor y he tenido una relación con Jesús, lo voy a demostrar a través de mis obras para con mis semejantes. Porque por los frutos se conoce el árbol. Yo puedo decir, conozco a Dios y lo amo, pero si no lo demuestro a través de mi trato con mis semejantes, si no comparto de mi pan, si no visto al desnudo, si no le doy de comer al que tiene hambre, si no hago esas obras de la verdadera religión según la Biblia, entonces mi religión es muerta, es una farsa. Yo creo que, aunque nosotros no nos salvamos por obras, vamos a ser juzgados por obras. Sí. No es lo mismo tener esas obras de fe que hace Jesús a través de nosotros que no tenerlas. De hecho, hay libros en el cielo, ¿no? Y hay un juicio investigador. ¿Y qué es lo que se investiga? Lo que yo dije, o sea, no, lo que yo hice. Entonces, eso no me gana la salvación. Pero si mi fe es auténtica, se va a demostrar por mis obras, ¿no? Decíamos la semana pasada que amamos a Dios tanto como amamos al peor de nuestros enemigos. No nos engañemos. Si hay alguien a quien odias, a quien no quieres verle en el cielo, entonces, ¿cómo es tu relación con Dios? Esto es así. La relación con Dios tiene que ver mucho con la horizontal. Hay un texto muy chulo de Elena White de esta semana que me gustó. Marqué 3 frases que me parecen muy bonitas al hilo de lo que estáis contando. Nuestro propósito, voy a decirlo en primera persona, ¿vale? Mi propósito debiera ser infundir toda la amabilidad posible en mi vida y hacer todos los favores posibles a los que me rodean. Las palabras bondadosas nunca se pierden. Jesús las registra, acabas de decir, Fernanda, hay registros, es verdad, como si hubieran sido dirigidas a Él mismo. Siembra, Esther, semillas de bondad, de amor y de ternura, y florecerán y darán fruto. Amén. Ojalá, ¿verdad?, tuviéramos esa visión, esa perspectiva tan orgánica, ¿no? Lo comentábamos antes. Para agradar a Dios tengo que tener una relación, comillas, orgánica con Él, ¿no? Tiene que ser algo vivo, algo palpable, algo que pueda sentir en mi vida como algo diario, como algo cotidiano, como algo continuo. Y si es así, eso tiene que transmitirse de alguna manera a los demás, ¿no? Y tengo que ser a lo mejor consciente de esa pequeña palabra, de ese gesto de amabilidad, de ese pequeño favor que he podido hacer, que a lo mejor es mucho más valioso de lo que estoy pensando. Y a veces, ¿verdad?, dedicamos horas a plantear tremendos proyectos misioneros y sin embargo descuidamos el buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, Raúl, etcétera, ¿no? Los pequeños detalles que son tan valiosos, tan reconfortantes, tan gratificantes, y a lo mejor cuando estoy haciendo eso resulta que Jesús está sonriendo y Dios está diciendo, muy bien, así se hace, ¿no? A veces es tan sencillo como eso, creo. Amén. Yo creo que en eso consiste. Y si no es así, es que en realidad está fallando la base de todo. O sea, si yo no reflejo el amor de Dios a los demás, es que yo no tengo esa conexión con Dios. Porque Jesús, los apóstoles, todos aquellos que tenían conexión con Dios, se veía reflejado en su trato con los demás. Cuando el texto bíblico dice se sabía que eran cristianos por cómo se comportaban, porque se parecían a Jesús, significa que tenía reflejo en sus vidas. Si la gente no ve que hay algo distinto, que el amor no brota en lo que yo hago, es que algo en la conexión vertical está fallando y por eso
no está yendo hacia la horizontal, sino obligatoriamente tiene que salir. Respondiendo a mi amiga que pensaba que Dios era impasible, ¿no? Hay un texto en Deuteronomio 5:29 que dice así: acá Dios está expresando su deseo, ¿no? Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, Dios siente como sentimos nosotros. No olvidemos que hemos sido creados a la imagen de Dios. Nosotros podemos, si queremos, juzgar a Dios, o sea, tener esa dimensión que no la tienen los animales ni las plantas, porque el ser humano es la cúspide de la creación de Dios en este mundo, que podemos, y Dios respeta esa libertad, ¿no? Porque el padre del hijo pródigo le dio libertad. No hay amor sin libertad. Uh-huh. Si el padre hubiera impedido que el hijo pródigo se fuera, aunque él sabía que iba a malgastar su dinero, entonces eso no sería amor, sería una tiranía, sería una dictadura, un gobierno totalitario, ¿no? En cambio, el padre amó tanto al hijo que le dio libertad, pero lo estuvo esperando. Y cuando vino se regocijó. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Sin esa libertad no puede existir el amor. Entonces... Rescato ya una idea para ir finalizando, que habéis dicho antes, Richard, algo así como que con lo poco que tenemos vamos a Jesús, ¿no? Y él lo acepta y le agrada. Y Esther decía que bueno, nosotros a veces nos parece poco lo que podamos ofrecer, pero sin embargo puede ser mucho, ¿no? O sea, que lo poco se puede transformar en mucho. Y todo esto me recuerda a la última historia, ¿no? Que nos plantea la escuela sabática en Marcos 9, 17 al 29, donde Jesús sana al hijo de ese hombre que estaba en un gran aprieto, en un gran apuro, pero que se sentía que no tenía fe, ¿no? Entonces le dice: creo, ayuda a mi poca fe, ¿no? Entonces creo que es la expresión máxima de la humildad del ser humano cuando reconoce: Señor, lo mío es muy poco, intenta... No es perfecto, pero lo que tengo te lo doy. Eso es lo que pide Dios. Lo que tienes, dámelo, que yo ya lo haré crecer, pero confía, con lo mucho, con lo poco, confía en mí. Y es una idea muy bonita la que da la lección, ¿no? Cuando dice aquello de Jesús acepta aún la fe más pequeña, ¿no? Es decir, el hecho de que yo diga, como dijo él, no, ayúdame a creer más, ayuda a mi incredulidad, ayuda a que soy así, soy torpe, no sé más, ¿no? A veces no sé ni cómo. Pero es tan bonita, ¿no? La idea de que aunque la fe sea pequeñita, bueno, si tuvierais fe como un grano de mostaza podéis hacer cosas maravillosas, increíbles, ¿no? La cuestión no es el tamaño de tu fe, la cuestión es que tú con esa fe te pongas en manos de Dios. Y es una idea, vuelvo a lo mismo, muy liberadora. La verdad es que te tranquiliza mucho y dices, bueno, a pesar de que tengo esta fe tan, ¿verdad?, diminuta, pues al menos puedo hacer algo chulo y puedo efectivamente ponerme en el camino de la salvación, con lo cual es maravilloso. Y Dios ayuda a mi incredulidad, claro, como le ayudó a él. De hecho, ¿qué hubiera respondido Jesús si esta persona le decía: sí, yo tengo fe? Probablemente Jesús le hubiera dicho: bueno, sana a tu hijo. Y lo hubiera dejado ahí. Pero el reconocimiento de su vulnerabilidad y de su debilidad permitió el milagro de Dios. Entonces, la actitud con la que uno se acerca a Dios es fundamental, ¿no? Le dice: si puedes creer al que cree, todo es posible. Claro. Dios nos quiere que vayamos tal y como estamos. O sea, y vuelvo a volver. Regreso de nuevo a la parábola del hijo pródigo. Dios no quiere que por el camino yo me lave, me limpie, me asee y que entre en casa como diciendo: vengo aquí pues porque pasaba por aquí, pero que no me pasa nada. No. ¿Qué es lo que le pasaba al hijo? Estaba desesperado, estaba en la miseria, hambriento, sucio. El Padre quiere que lleguemos como estamos porque Él es quien nos va a mejorar. El Padre desea mejorarme. ¿Quién va a mejorar mi fe? ¿Es Richard quien tiene que luchar para que mi fe sea más grande? Si la idea es que Richard tiene que conseguir una fe más grande, estoy perdido. Porque la fe me la da el Espíritu Santo, la relación con Dios. Es un don, es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo esta semillita de mostaza y la pongo en tus manos. ¿Quién la va a hacer crecer? El Espíritu Santo. Entonces, vayamos a Dios con lo que tenemos, con lo mucho, con lo poco, porque Él es quien puede sanarme, Él es quien puede hacerme crecer mi fe, quien puede eliminar mis torpezas, mi debilidad. Vayamos con lo que tenemos. Si estamos sucios, oliendo a marrano, vayamos, que está deseando abrazarnos, besarnos e introducirnos en casa. No pensemos,
es que no tengo la ropa adecuada, es que no soy suficientemente bueno para acercarme al Padre. Porque si pensamos así, el día que yo sea bueno por mis méritos, que ese día no va a llegar. No va a llegar. No llegaré a casa. Si vos pudieras tener fe por méritos propios, entonces la salvación no sería por fe, sería por obras. Ni sería un don. Claro. Volvemos a lo mismo. Yo me merecería el cielo, porque tengo esta fe. Y no es así. Así que no, vayamos. Esas son las cosas que le agradan al Padre, que vayamos, que es lo que nos hablaba esta escuela sática, con lo que tengamos, con lo que somos, que vayamos a Él, porque Él está dispuesto a suplirnos, dice el texto de Malaquías, hasta que sobreabunde. O sea, traedme lo que tenéis, que yo voy a añadir. ¿Tienes poca fe? Tráela. Ten una relación conmigo, que va a sobreabundar tu fe. Eres impaciente y necesitas, ven conmigo, que yo te voy a enseñar lo que es la paciencia. Dios está deseando bendecirnos, pero tenemos que llegar con lo que somos, sin disimular. ¿Cómo es Richard? Richard es torpe, desde que se levanta hasta que se acuesta, pero lo que tengo se lo pongo en sus manos. ¿Quién me puede cambiar? Él. Vayamos a Dios como sea, pero vayamos, no nos quedemos fuera, porque si pensamos ser buenos para llegar a Dios, no llegaremos nunca. En cierto modo, en esta historia se contrapone un poco la actitud humilde de este padre, ¿no? Con el fracaso previo de los discípulos, ¿no? Se suponía que ellos deberían haber echado ya al demonio, ¿no? Y las palabras de Jesús hacia ellos es bastante dura. Y nos enseña un poco esa contraposición de la que estáis hablando. El hecho de yo puedo hacer las cosas por mí mismo y puedo echar a este demonio, pero cuando nos ponemos en la faena nos damos cuenta de que sin él no podemos, evidentemente. Y es lo que le pasaba a este padre. Cuando tú das lo mejor de ti, aunque sea poco, eso es agradar a Dios. Y esto también incluye, por supuesto, a los demás. Hay una frase de la escuela sabática, también me ha encantado, ¿no? En el último día, viernes, que nos dice algo así como: el Señor desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Y eso me pareció una idea a rescatar muy importante, porque a veces podemos pensar, no soy lo suficiente, o caer en esta también, como decir, soy tan poco que directamente ni me... En mirarnos nosotros al espejo. Y limitarnos, ¿no? Y cuando el hijo pródigo se mira al espejo, ¿qué ve? Alguien sucio, desarrapado. ¿Qué vio el padre? A su hijo. No el externo, no lo exterior. Vio lo que valía. Eso es lo que tenemos que ver. Cuando yo me miro al espejo, tengo que ver lo que Dios ve, no lo que yo veo. Porque como mire lo que yo veo, estoy perdido. El enemigo quiere que yo vea lo que soy. Y yo no soy lo que soy. Yo soy lo que mi padre pagó por mí en la cruz. O sea, el hijo pródigo tuvo que perdonarse a sí mismo. Eso me parece una idea súper interesante. Sí. Hay que tener cuidado con esto de la autoestima, porque ser equilibrados, ¿no? O sea, la humildad no quiere decir que yo me convierto en un trapo de piso. O sea, por ahí uno escucha personas que están dentro de la iglesia hace décadas y todavía no tienen la certeza de si van a ser salvas. Yo creo que siendo hijos de Dios, habiendo sido llamados y considerados hijos de Dios, y creyendo en la eficacia de la sangre de Cristo, puedo tener la certeza absoluta de que Jesús me va a salvar. No porque yo sea bueno, sino porque Dios es tan grande que lo va a hacer. Y ahí es donde radica la fe, ¿no? Aunque uno tiene que tener un concepto de uno mismo con humildad, ¿no? Pero también creer que no hay mayor privilegio en el universo de ser hijo de Dios. Y andar con la frente en alto. Porque ¿qué dice Lucas? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. No estéis cabizbajos, porque la religión no es eso, no es una religión taciturna, triste, de tristeza, no todo el tiempo así estar haciendo penitencia. No, yo creo que Dios quiere que estemos felices, que seamos dignos, que comprendamos el concepto de ser hijos de Dios, ¿no? Y que podamos tener esa autoestima sana, digamos. Es que debería ser un motivo de orgullo. Dios me ama tanto que vino a morir por mí. O sea, tengo que estar feliz. O sea, cuán estimable soy a sus ojos. Eso es algo que tiene que hacerme crecer en ese orgullo sano. No es que yo valga, es que me ve tan precioso que no sé lo que mira, pero él lo ve, así que si él lo ve, punto. No lo voy a discutir, no voy a pelearlo, no voy a crecer en mi orgullo de es que yo valgo mucho. No, Richard no vale nada. Pero mi padre ve que valgo mucho, con lo cual para mí es más que suficiente. Si él me ve así, qué bueno que mi padre, que el Dios Todopoderoso del universo me ve así.
tendríamos que reclamar más esa visión del ser humano con su valor. Porque estamos en un mundo de desigualdades, estamos en un mundo de personas que tratan a los demás como si fueran indignos. Hemos hablado en alguna escuela sabática pasada, ¿no?, de la facilidad con la que muchos seres humanos, presuntamente santos y camino de la salvación, llamaban inmundos a los demás y creían que no tenían suficiente valor, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Deberíamos, como cristianos y con la Biblia abierta, reclamar esa visión, la dignidad del ser humano creado, de la criatura. También la dignidad incluso de otros seres creados, como la dignidad, ¿no? Incluso sería un tema discutible. También de los seres creados. No se puede tratar a un animal de cualquier manera tampoco. No es un objeto, es una criatura. Y deberíamos también reclamar esto para nosotros. ¿Sabes? A mí me ha gustado muchísimo el texto de Sofonías, Raúl, que citabas al principio. Ese texto dice que el propio Dios va a regocijarse conmigo con cánticos. Yo nunca había imaginado a Dios cantando, por cierto. Es una idea en la que me he regocijado esta semana. Pero ¿cómo será la voz de Dios cantando por mí? Es una idea tan bonita, tan bonita y tan liberadora también, y tan reconocedora de mi valor. Tendría que detenerme en eso. ¿Qué te parece, Esther, si nos quedamos ya con esa idea? Venga. Cerramos la escuela sabática de este tiempo conforme la hemos empezado, en un círculo, y pasamos ya al tiempo de culto. Y vamos ya directamente al templo.